Mirá. Y sí, porque, y claro, los likes son cariño, es un Total, apoyo, un mimo. es un poquito de mimo, es eso. Y Ranking si se viene semanal. el frío, ¿qué vamos a hacer? Sí, ranking semanal de noticias, y con esto le doy el ingreso a nuestra próxima invitada. Caso Españolo, 81%. Yo te diría que casi que a la gente no le importa otra cosa. Otra cosa. Estamos solamente con esto. Bien. Wow. Bueno, te tiramos el pie. Sí, yo creo que penetró mucho, ¿no? El caso, ustedes lo deben saber mejor. Creo, si puedo hacer un análisis, ¿por qué hay tanto impacto con este caso? Sí, que eso es lo que me interesa, esa mirada. Principalmente, primero por la agenda. Es una agenda de extrema sensibilidad, como es el tema de la discapacidad, así como en otros momentos también, y es necesario, porque lo vivimos en el gobierno de Cambiemos, y tiene mucha responsabilidad todo el entramado político jurisdiccional, los municipios, las provincias, la nación, acerca de, por ejemplo, habilitar dispositivos de discapacidad a gente que no tenía ninguna discapacidad, por ejemplo, y que eso es tan perverso como meter la mano en la lata para hacer negocios con los discapacitados. Ahora, ese punto, déjame que haga ahí una interrupción, porque ese punto también parece haber sido muy exagerado por el gobierno, ¿no? No, está mal, porque lo que venimos escuchando es que se comprometieron a hacer una auditoría, pero le hicieron, ahí no quiero decir la palabra correcta, porque es una mala palabra, pero lo hicieron como el traste, ahí la encontré, más fina. Lo hicieron mal. Entonces, cuando vos no tenés la habilidad administrativa para llevar adelante una auditoría sin dejar de cumplir con el derecho de las personas, en realidad sos un muy mal funcionario. Bueno, con el agravante que le agravaste la situación de vulnerabilidad a los que estaban vulnerabilizados. Totalmente. Donde vemos imágenes todos estos días de gente que tiene manifiestas discapacidades haciendo la cola, y discapacidades irrecuperables, que no son temporarias, que está haciendo la cola para que le reconozcan que le falta una pierna. Digo, pero además lo dijimos siempre. ¿Por qué tenés que buscar ese mecanismo? Es el mecanismo de hacer la cola, el mecanismo... no estamos en el siglo XXI con otros procedimientos para saber efectivamente y optimizar ese espacio y esa agencia que venía ya a mal traer en toda la época de lo que había sido la década ganada. Ahora, sea operación o no, será un tema de la justicia, y lo que estamos viendo es que efectivamente la justicia está actuando. Y rápido. Hoy tuvimos un allanamiento en el Andes. Cuatro. Tenemos a gente que está procesada. Digo, esto es muy importante. Es muy importante, por eso también es casi extraordinario en la Argentina que una causa de corrupción que esté tan cercana, digamos, en la separación con el más alto mando, funcione. Esto habla bien también, quizás incluso, de la separación de poderes, ¿no? Bueno, y ahí, imprescindible. Quiero una pregunta para hacer como el contexto de esto. ¿Qué se sabe porque escuchamos en los audios que Españolo decía, esto ya venía de otras gestiones? Claro. ¿Qué sabemos? ¿Se sabe algo de lo que hubo antes? Porque estamos con el foco en lo que pasó ahora, pero también quiero hacer el foco en lo sistémico. Mira, yo no pertenezco a las comisiones de salud, bueno, no es mi especialidad, pero sí he participado de algunas comisiones que me llevaron, por ejemplo, en la época de Cambiemos, en donde efectivamente hubo una auditoría y hubo un relevamiento de que se utilizaba esta agencia para contextualizar políticamente a algunos actores, dándole subsidios, beneficios fiscales, hasta quiero decir algo muy terrible, permisos de estacionamiento. Bueno, sí, se sabe que eso. Estamos de acuerdo que es un área que no solamente tiene la sensibilidad, sino que todo el sistema de salud es muy fácil ser una puerta para la corrupción, porque tiene un nivel de inmediatez y de sensibilidad que muchas veces los resortes, sea de control o de licitaciones o de rendición de cuentas, se bajan
por la emergencia. Por la urgencia. Y por la urgencia. Sí. Entonces, por ahí entra la contratación directa, por ahí entra el sobreprecio y por ahí entran estos mecanismos que hoy parece ser que quedan revelados justamente por el titular de esta agencia, que al parecer uno puede entender que el tipo no quería quedar pegado de algo que sucedía en su alrededor. Pero esto a mí no me importa mucho, y quiero decirlo antes que me pregunten, si los audios son verdaderos, mentiras, si es una operación, digo, entendiendo y habiendo trabajado más de 25 años temas de corrupción, acá lo más importante es lo que tiene que hacer el fiscal y el juez, que es decir, a ver, lo que se está diciendo en los audios, ¿es corroborable o no? ¿Hay prueba de esto o no? Más allá, salvo que sea inteligencia artificial, donde efectivamente... Bueno, pero de todas maneras... El presidente ya admitió que quien habla es quien se ha dicho que habla. ¿Es cierto o no es cierto que hubo sobreprecio? Eso se puede mostrar. Yo vengo hace una semana buscando la información en las distintas páginas que por obligación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el capítulo de transparencia activa, todo lo que refiere a licitaciones y compras, tiene que estar colgado de la web y a disposición de todos los ciudadanos. ¿En la plataforma comprar puntualmente? Una es esa y otra las propias plataformas y páginas web de cada uno de los organismos. Ahora, esto es... está el gobierno en esa área, igual que en el registro de audiencias de interés, violando normas. Exacto. Digo, porque este es el punto, no es que... O sea, no importa, no es voluntario. No importa el 3%, importa por qué no publican los convenios y los acuerdos. Están ocultando información. Pero claro, este es el punto, ¿no? Claro. Y sobre eso aprovecho, porque vamos a volver con lo que estamos hablando, pero aprovecho para un tema que está bajo, obviamente está bajo el radar, nadie lo está siguiendo, pero me llega la información de que se está desmantelando la Oficina de Acceso a la Información. No sabía. Me llega esa información. Vamos a averiguar. Y que sé que es un tema que vos lo seguís. Sí. Ya tuvimos el decreto reglamentario que acotó el acceso a la información y me dicen que está avanzando también una especie de casi virtual desmantelamiento de la Oficina de Acceso a la Información. Bueno, me anoticio por los periodistas y la opinión pública, que eso siempre es muy bueno, así que me voy a poner a partir del lunes a investigar efectivamente de qué se trata este desmantelamiento y cuáles son o pueden ser las causales. Con respecto al decreto 780, nosotros tenemos presentado, yo acabo de presentar en la justicia la declaración de constitucionalidad, ya fue pedida por Poder Ciudadano. Exactamente. Y la justicia está como lenta en eso. Mirá muy vos, notablemente lenta. Notable, porque además en otros amparos funcionan. Yo tengo un amparo contra Batakis, porque no quiso entregar la nómina de contrataciones que había hecho cuando era presidenta del Banco Nación. O sea, estamos hablando del 2023 y todavía no he tenido, lo gané en primera instancia, apeló, y en Cámara no sale, estamos en el 2025, me parece un montón para un amparo. Sí. Y lo mismo pasa con la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto, pero no me voy a quedar tranquila. En las próximas semanas yo estoy presentando un proyecto para modificar justamente en base a lo que pusieron en el decreto el Poder Ejecutivo, la modificación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a modo de blindaje para que, digamos, no se vuelvan a tentar en toquetear esa ley en detrimento de los ciudadanos. Muy importante. Clave porque, voy a insistirlo y lo voy a decir acá, porque a veces parece que el acceso a la información pública es un tema de los periodistas. O que es de los políticos o los opositores. Y la verdad que, y vos lo sabés perfectamente, es una herramienta de la sociedad y la ciudadanía que en muchísimos casos se usa mucho menos de lo que podría usarse para obtener la vigencia de derechos que tiene la ciudadanía y no se usa, y que se ha logrado, gracias al uso de la Ley de Acceso a la Información, revertir situaciones gravosas para la sociedad que no tienen que ver con que lo haya hecho el periodismo. Está lleno de organizaciones de la sociedad civil, de particulares, y eso me parece que es parte de la docencia a veces tenemos que hacer. Sí, mira, para nosotros es muy útil para los periodistas porque conseguimos información que obviamente el que tiene el poder la quiere ocultar, no quiere que se sepa, pero es una herramienta de ustedes, para ustedes, y para que la sociedad pueda saber cosas que, cómo se usan los recursos, cómo se adoptan políticas, qué se hizo con esa política,
cómo se obtura la solución de problemas, digo, porque esto es parte de lo que te permite, y me parece que eso es clave. Absolutamente. Salgo de ahí, te llevo al rubro que seguramente debe ser más complicado. Estoy para eso. Estás para eso. Muy bien. A ver. ¿Sos diputada por la Unión Cívica Radical? Sí. Orgullosamente. Bien. Futuro de la Unión Cívica Radical parece bastante complicado, por lo menos en lo que viene en elecciones y fuera de los lugares donde tienen territorio. Cuando uno mira el mapa nacional... Gobernamos. ¿Dónde gobierna? Porque gobernamos 5 provincias. Gobierna. Una cosa re loca, gobernamos 5 provincias y estamos en crisis. Sí, ahora, difícil encontrar un patrón entre los 5 gobernadores radicales. ¿Un patrón en qué sentido? ¿Un patrón común? Sí, si uno mira a Puyaro con Cornejo, parece como... El abuela, bueno, pero ¿no viste la foto de Valdés y Puyaro? Valdés y Puyaro, sí. Y Esderó. Y Esderó con La Libertad Avanza en una alianza. No, pero es una persona muy allegada a este circuito. Ahí hay una sintonía y un trabajo muy interesante. O sea, vos decís que en vez de ser abducido por La Libertad Avanza, Esderó va a abducir a La Libertad Avanza en Acá no hay abducciones, acá hay acuerdos para ganar, porque no hay partido posible que no tenga vocación de poder y sea competitivo, primero y principal. Perfecto. El primer problema que tenemos es que el radicalismo, a un sector del radicalismo, incluso yo te diría con cierta trayectoria dentro del radicalismo, le gustan ciertos lugares de confort, donde ser minoría es un lugar de comodidad, ¿no? Y de poca exposición. Otros, como es mi caso, que el primer día que fui diputada aparecí en los medios, cosa que no es habitual encontrar muchos radicales en los medios, ni hablando con los medios, pero yo creo que la política es de caras a la sociedad, no hacia el partido, primero y principal. Sobre esta época del radicalismo, el radicalismo está en un momento muy crítico, tiene un problema y una crisis dirigencial muy fuerte, producto del liderazgo fallido de Martín Lustó al frente del Comité Nacional, un presidente que nunca salió de la ciudad de Buenos Aires, que no visitó ni una sola provincia, ni ningún solo pueblo en donde había un comité, y eso tiene lógicamente un impacto negativo, y creo que estamos en el mejor momento, porque como hago política soy una persona extremadamente optimista de lo que va a venir, y creo que después del 27 de octubre, para dar un proceso lógico a los tiempos en que se deben hacer las cosas, hay que resetear al radicalismo. Venís del radicalismo bonaerense vos. Sí. Y parece ser el que está en estado más complicado. Sí. Donde va a perder representación en la legislatura provincial. Quedo yo. Queda vos en la Cámara de Diputados, pero vos van a representar. Y Maximiliano Abad en el Senado de la Nación. Sí, que sé que de alguna manera vos estás en esa línea, pero parece que Maximiliano Abad, que asomaba como un dirigente joven que iba a ser el gran restaurador del radicalismo, parece que en este proceso un poco se guardó. Pero la política no es ascendente como si fuese... La política se parece mucho también... No me refiero a eso. Ajá. Me refiero a... No pareció conducir el proceso electoral, y menos en la provincia de Buenos Aires, para ver dónde posicionaba el radicalismo. Pareció medio... Es que no le correspondía a él. Bueno, teníamos otro presidente. Tenían otro presidente, pero el que había emergido como el líder del radicalismo bonaerense, claramente... Y por eso es senador. Sí. Y sigue siendo un dirigente... Pero los liderazgos no son por cargo en la política. El cargo no te da... No, a él no le da el lugar el cargo. Por eso. Le da la impronta. Pero si es el líder emergente que había tenido el radicalismo bonaerense, pareció haberse guardado y no conducir ese proceso. Cerrado tu análisis. Yo te digo. Nosotros gobernamos durante 4 años, fue presidente Maxi del radicalismo. Tuvo que dejar el cargo, vino otro presidente, Miguel Fernández,
puesto incluso mayoritariamente por nosotros, por nuestro espacio. Nuestro espacio que no está solo integrado por Maxi Abad, está integrado por intendentes, por más de 300 concejales, por la diputada nacional, por los 2 diputados nacionales como Fabio Quetlas y yo, que integramos el bloque oficialista del radicalismo, o el bloque oficial del radicalismo, en la Cámara de Diputados. No democracia para siempre. No, eso es un sello de goma. Bien. Es un sello de goma y gente que pretende que decirse que es radical o afín al radicalismo cuando no se banca las decisiones del radicalismo. Bien. O de las estructuras partidarias. Nosotros sí. Bien. Nosotros nos la bancamos y respetamos por sobre todas las cosas los mandos. Si hay un presidente de nuestro partido que tiene que tomar decisiones y que tiene que sentarse en la mesa de negociación con los otros actores para armar una coalición, en base a eso tiene que generar un camino exitoso. Si vos me ponés de candidato a Randazzo, y mirá, no va a estar bien eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 32 intendentes y Randazzo no tiene ni uno. Nosotros tenemos 300 concejales y Randazzo no tiene ninguno. Entonces, ¿por qué va a encabezar o por qué nosotros deberíamos apoyar una lista que encabeza una persona que es unipersonal? Esto genera una crisis, que es como te comenté. No es que el liderazgo de Maxi está desdibujado, no, estamos en una crisis. Y cuando vos estás en una contienda, en una disputa y en un proceso convulsionado, bueno, a veces no se distinguen bien quién es el que triunfa. Pero bueno, al final del camino vamos a triunfar. Sí, eso es lo que iba a decir. Después del clip radical, vamos a pasar a un tema que convoca a los dos, que tenemos a Karina acá y a un colega tuyo, Oscar Reño. Cordobés. ¿Lo sumamos? Lo sumamos. Sí, es amigo. Ahí va. Es amigo, así te definió Karina, Oscar. Hola. A ver, por ahí hay que desmutear el micrófono. Me parece que estabas muteado. Sí. A ver si escuchamos. No lo tenemos. Bueno, ahí le pedimos que lo corrijan a los chicos y nos quedamos por acá. Sí, porque ahí se sumará otro tema de representación, ¿no? Exactamente. Pero ahí no me meto. Ahí está. Es demasiado picante. Córdoba, ¿no? Ahí está picante. No, y aparte es del PRO, ¿viste? No, eso no. Yo no me meto. A diferencia del anterior diputado que pasó por acá, yo no opino de otros partidos. Pero acá, sí, si me permiten, acá leyendo un poco el chat, mucho comentario picanteando a la UCR se murió. ¡Upa! ¿Sabés cuántas veces nos mataron? Saludos, tantas veces muchos besos. Quiero que y tantas sobrevivimos. Quiero que les respondas. 136 años de partido. Yo solo les quiero decir que hay que tener mucha capacidad de resiliencia y de adaptación a los tiempos para durar 136 años. Muchas veces nos mataron. Imagínate que nosotros vivimos épocas tan terribles como las dictaduras. La gente se iba a la casa, no es que dejaba de militar o se iba a militar a otro grupo, se iba a la casa a ver de qué vivía o a desarrollarse profesionalmente en su vida particular. Y después volvía la democracia y volvíamos y poníamos presidentes, qué sé yo, Ilia, por ejemplo, por darte uno, o Alfonsín. Así que yo lo único que les digo a todos aquellos que nos dan por muertos es que en política existe la resurrección. ¿Ves un 2027 con posibilidades para esa avenida diagonal del medio, como la llamaba Martín Tetaz, por ejemplo, que también lo dice Nacho Torres de Chubut? De Chubut. Martín dice la diagonal porque es platense. Y además cogobernamos Chubut con Gustavo Mena, que es el representante radical, vicegobernador. Y ahí ves, en esto que te pregunta Juli, ¿ves que hay una demanda de la sociedad? Porque digo, lo que vemos es hoy absolutamente polarizada la representación política, la identificación de la ciudadanía en dos bandos, claramente muy marcado. ¿Cuál es el lugar para una opción diferente que salga de estos dos polos? ¿Cómo se construye una oferta? Si es que hay una demanda, porque la pregunta por otro lado es, ¿hay una demanda?
Sí, yo creo que va a haber una demanda. Va a haber una demanda. Sí, hay una construcción de demanda. Hay una construcción de demanda. Yo espero que le vaya muy mal al kirchnerismo en estas elecciones. Quiero que le vaya mal al kirchnerismo, porque está teniendo y tiene un funcionamiento en la democracia extremadamente tóxico, y creo que hoy está en un proceso de autofagocitación. Lo vemos permanentemente, y creo que en ese contexto obviamente va a haber un gobierno que tiene que terminar su mandato, y que la gente va a pedir una opción que, con algunos aprendizajes, una opción que entienda lo que significa el equilibrio fiscal y que entienda la construcción de un superávit fiscal. Y yo quiero decirles esto: el primero que habló de equilibrio fiscal se llamó Raúl Alfonsín en 1988. El primero que habló de privatizaciones en la Argentina fue Raúl Alfonsín en 1988. Y quien se opuso a eso y no tenía mayoría para lograrlo fue el peronismo de Cafiero en ese entonces. Entonces digo, si no queremos repetir la historia, y creo que quien no quiere repetir la historia es la propia sociedad, en donde, a diferencia de la etapa de Cambiemos, quizás no estaba tan madura para lo que nosotros pudimos ofrecerles. Pero en esta segunda oportunidad yo creo que va a pedir y va a exigir, una vez que este gobierno efectivamente logre equilibrar las cuentas, esperamos que así sea, porque vamos a beneficiarnos todo con eso, pero después va a pedir respeto a las instituciones, va a pedir otro tipo de conversación pública, va a pedir que efectivamente nosotros seamos ese país que aspiramos, mucho más pacífico en la rispidez de la comunidad en la cual queremos convivir. Y ahí creo que el radicalismo, o los ñoños republicanos, porque quizás no es solo, creo que hoy hablar solo del radicalismo es obsoleto, hay un lugar para un frente de ñoños republicanos que sean la oposición quizás a Milei en el 2027, y para eso vamos a ir. Lo sumamos a Oscar. Oscar, ¿estás ahí? ¿Ahí el ñoño republicano será? Sí. ¿No? Vamos a preguntarle. ¿Estás ahí, Oscar? Hola, Claudio, Juli, hola, amiga Cari, ¿cómo están? Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, sí, ahí te escuchamos perfecto. Me parece, interesante arrancar desde acá, y es a quienes fueron, vos sos del PRO, aunque el PRO está enojado con vos, y tiene ahí algunos problemitas con tu representación provincial. De cualquier manera, lo que no se puede negar es que han sido parte de lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos. En esto de recrear no solo una demanda, sino sobre todo a esa demanda darle una oferta, parecería que una de las cosas que hasta acá falló es que lo que se le reclamó tanto al peronismo, al kirchnerismo, que era autocrítica de qué hicieron mal, no parece haberla hecho Juntos por el Cambio, Cambiemos, donde cada vez que a mí me tocó escribir la palabra fracaso del gobierno de Cambiemos, tenía una horda pegándome, porque ¿cómo podés decir que fracasamos? Y para mí la medida del fracaso o el acierto de un gobierno es una sociedad que después de ese gobierno salga mejor de lo que entró. Y está claro que en los últimos 3 gobiernos de la Argentina la sociedad salió mucho peor de lo que había entrado. ¿Vos creés que ahí hay una falta de autocrítica, de revisar qué se hizo para poder ofrecer? ¿O mejor miremos para adelante y ofrezcamos otra cosa nueva? No, creo que Juntos por el Cambio, Cambiemos, ya no existe más, digamos, fue fulminado. A ver, el sistema de partidos políticos... Por eso quienes representaron, como eso no existe más, quienes representaron y quieren ofrecer algo nuevo, ¿desde dónde lo van a hacer? No, lo que creo es que no existe más Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo se fulminó el sistema de partidos políticos como lo conocíamos desde el fenómeno Milei. Entonces eso, si bien aplica para Juntos por el Cambio, que aspiraba y en algún momento creíamos que teníamos al próximo presidente de la Nación dentro de nuestro espacio, me parece que hay un reseteo completo de la máquina, y eso obliga no solo a hacer todas los mea culpa, digamos, y las reestructuraciones, sino también analizar qué hicimos mal para que llegue un fenómeno así de outsider, porque mucho tenemos que ver con eso, y creo que en gran medida también analizar algo que me parece que Karina analizaba hace un rato desde otro costado, que es si no corresponde que hagamos una especie de corredor sanitario como pasa en otros lugares, que permitan generar una alternativa para que en el próximo cuarto oscuro
no haya solamente un populismo de izquierda, representado, por ejemplo, en un neokirchnerismo, y un populismo de derecha, representado por los libertarios. Me parece que esa es quizás la tarea que podamos tener muchos representantes Juntos por el Cambio, cuando muchos otros han decidido acercarse directamente a la Libertad Avanza, y yo los veo ya dentro de la Libertad Avanza, más allá de que su ficha de afiliación siga estando en el PRO, y no lo juzgo por eso, digamos, una decisión que han tomado porque creerán que el electorado ya está allá, o porque creen que las ideas de Javier Milei son parecidas o iguales a las que tenía, por ejemplo, el PRO en algún momento. Yo no lo creo así. Yo creo que nosotros, ni en Juntos por el Cambio, ni en el PRO, nunca defendimos un topo dentro del Estado destruyendo todo. Desde el PRO se defendía la buena gestión, la gestión que tenía como nave insignia aquella gestión de la Ciudad de Buenos Aires de otras épocas, donde todo funcionaba, había buena prestación de los servicios y era un Estado presente. Por supuesto que no elefantiásico, con déficit fiscal y sin control, pero sí un Estado presente. Bueno, ese tipo de cuestiones, y ni hablar la defensa de los jubilados, de la mano de la reparación histórica que llevó Cambiemos en su momento como algo muy importante, o la defensa de la universidad pública. Bueno, ese es el Cambiemos Juntos por el Cambio, o PRO, en el cual yo empecé a militar y creí siempre. Bueno, me parece que hay que volver un poco a esos orígenes, y tenemos que hacer mea culpa de por qué ya no somos taquilleros y la sociedad ya no nos ve como la alternativa a lo que sigue. ¿Y qué le dirías a los que los acusan de ñoños republicanos? Y más en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, y veo acá el chat donde la gente habla mucho también del tema de las coimas, y los audios de españolos, el tema del día, de la semana, del mes, de todo, ¿no?, de la campaña. Por algo las inversiones que tanto pensaban que iban a llegar automáticamente no llegaron. O sea, hay unas situaciones donde el bloqueo del Congreso, donde las situaciones de un presidente gritando y peleándose con todo el mundo, y ahora casos de corrupción de mucha gravedad que se suman a Libra y a otra serie de situaciones, hacen de que la gente empiece a valorar muchas veces cosas que son aburridas, como que el Congreso funcione adecuadamente. Ahí pusiste un tema que era la pregunta que venía para los dos, es: ¿la gente valora, le preocupa la transparencia? ¿La gente tiene tantas urgencias? Pongámoslo del lado bueno, miremos el lado bueno de esto, del lado bueno de la gente, quiero decir, tengo tantas urgencias, tengo tantos desastres que la corrupción, sí, después es un tema que me ocuparé. Ustedes, que son temas que transparencia le preocupa, vos has seguido el caso Libra, Oscar, vos, Karina, has seguido con mucho énfasis todos los temas vinculados con transparencia, has tenido experiencia internacional en la materia. Hoy, frente a eso, ¿cómo ven al gobierno? ¿Qué hace para que, si le pasan estas cosas, reacciona, comparado con otros gobiernos que han tenido casos de corrupción? Y la sociedad frente a estas dos cosas, los dos planos donde articulan unas dinámicas que permitirían tener un estándar de mayor calidad institucional o no. Bueno, a vos. Dale. Primero, no se tiren la pelota. Si después en el Congreso se pisan todo el tiempo, también con el botoncito. No, quería ser caballeroso, pero arranco yo. En primer lugar, yo creo que naturalmente solemos pensar que a la gente no le importa la corrupción, digo masivamente, pero generalmente cuando empiezan a afectarle la política, el bolsillo a la gente, más empieza a ver la injusticia que le genera en su día a día situaciones de corrupción. Digo, hoy estuve viendo en el avión que me tomaba de Buenos Aires a Córdoba, me la pasé leyendo varias encuestas, y lo que veo que deja de ser la macroeconomía el problema, porque lo empezó a resolver el gobierno. A mi gusto le falta la microeconomía, pero al resolver el tema de la inflación, la gente empieza a ver otros problemas, y lo primero que empieza a ver rápidamente es la corrupción, y vemos que además el gobierno... Disculpa que te interrumpa, pero muchos dicen ahí, lo que pasa es que en las encuestas empieza a aparecer la corrupción porque al votante kirchnerista ahora sí le preocupa la corrupción, que no le preocupaba antes. Puede ser que eso sea así, pero las causas de corrupción han existido. O sea, el gobierno Milei existe la causa de corrupción. Cuando hay un escándalo, finge demencia, esconde la cabeza 3-4 días bajo la tierra, no hace ninguna denuncia, porque dice siempre que es engañado y no hace ninguna denuncia, o dice que son operaciones, pero tampoco denuncia. Entonces, esas situaciones de un gobierno que no sabe administrar la crisis, o cuando pierde la agenda no sabe qué hacer, me parece que lo complica y lo lleva a un terreno donde no se siente cómodo y no sabe cómo salir. Pero yo creo que legítimamente hay muchísima gente que le preocupa la corrupción, y más le empieza a prestar atención a ese tema masivamente cuando
se corre el problema de la inflación, aunque yo creo que la microeconomía le sigue costando a la gente. Por lo tanto, hay un mix. Y no sé si es kirchnerismo o antikirchnerismo. Lo que creo que la corrupción hoy por hoy es un tema hasta de memes en las redes sociales. Pasó a ser un tema que marca la agenda digital y además la agenda de la calle. O no vemos que le tiran verduras o piedras en una caravana al presidente. Podemos decir que en el conurbano, bueno, se metió el kirchnerismo. Ahora, en Corrientes yo no veo al kirchnerismo metiéndose. Ahí no gobierna el kirchnerismo, existe un peronismo, por supuesto, pero digo, la gente... ¿Vos atribuís que eso es parte de un malestar que está creciendo en la sociedad? Sí, por supuesto. Digo, ahí vemos videos que los boliches están pasando con gracia el tema Alta Coimera. Digo, eso es algo que entra muy profundamente. Claro, hace un rato veía que en CNN la Portuaria, que es una banda común y corriente de los 90, de los 2000, tocando con la guitarra Alta Coimera. Digo, pasó a ser un tema muy delicado, y estamos hablando de la hermana del presidente, que tiene el mismo apellido que el presidente, donde ya pasó a ser una categoría de algo malo, y eso es algo que es difícil volver y retroceder. No, pero no solo es la hermana, es una funcionaria pública, es la secretaria general de la presidencia, antes de hermana hoy, para nosotros. Después de haber derogado un decreto de Cambiemos para que no sean funcionarios públicos los hermanos de los presidentes y otros. ¿Puedo decir una cosita? Sí, dale. La corrupción o la transparencia es como la sal en la salud. Y si no tenés presión alta, y puede ser que pase desapercibida la cantidad de sal que comas. Yo pensé que una cuota de sal era buena, pensé que ibas a decir. No voy a decir eso, no, para nada. No, me había asustado. Lo que te quiero decir es, la gente se interesa por la corrupción cuando las alarmas de la presión alta, cuando te sube la presión, ¿entendés? Y cuando efectivamente se enferma el sistema. Porque la corrupción es un virus dentro del sistema. Y la transparencia es el antivirus. Vos tenés que tener políticas de transparencia, tenés que tener anclajes institucionales de protección para que la gente no se corrompa. ¿Por qué? Porque la tendencia y la tentación a corromperse está en el estado de naturaleza del hombre, pero como decía el general, con todas las distancias que tengo, el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor. Y si además lo logra capitalizar el político a la transparencia como parte de la manera de difundir su gestión, que eso era lo que creo que la gente estaba esperando de Milei, cuando él pone en valor que es el hombre gris, que es el hombre común, que es el hombre que viene a hacer el bien, que es el hombre que no va a robar porque la que roba es Cristina, la gente le dio esa concesión y aceptó el ajuste. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, el año pasado insistimos con jubilaciones, los propios jubilados nos decían en la calle, nadie nos aplaudió por haber sacado la ley de jubilados, todo lo contrario. Nos decían, eran los degenerados fiscales. Claro, y la gente decía, bueno, pero no hay plata. Ahora, cuando vos metés la mano en la lata, cuando vos te pasás de vivo con la sal y te agarra un bobazo, ahí decís, no, pará, acá estás poniendo en riesgo la República, esto no me gusta. Y ahí se pone en valor la transparencia y la corrupción. Obviamente que hay gente más afín que nos interesa trabajar esas agendas, pero a la sociedad lo que le interesa es tener salud pública, es tener educación de calidad, es que la guita le rinda y le llegue a fin de mes, que no le aumenten los precios. Eso es lo que necesita la gente y eso se logra con un gobierno eficiente y transparente. Porque si la plata no está, pero está para el bolsillo de Karina, de Españolo o del que venga, entonces está todo mal. ¿Estos audios podrían convertirse en la foto de Olivos de Milei? A los dos les pregunto. Mirá, justo la foto de Olivos tiene que ver con un pedido de acceso, porque primero hubo un pedido de acceso en donde empezaron a ver que el 14 de julio había habido un montón de gente y después apareció la foto. Por eso digo el valor de las instituciones y de estos anclajes de transparencia que necesita una república justamente para por lo menos saber, no sé si es lo mismo, no tenemos ni idea, yo no tengo idea, no te podría hacer una valoración, ni quiero expresarte un deseo. Lo que sí seguro es que si esto es así, y con hoy el aporte que se ve que la justicia está teniendo, acelerando todo el proceso de investigación, nos va a ayudar en el 2027 a saber si hay que reelegir a Milei o como pasó con Fernández, hay que buscar a otro. El otro día me decía alguien,
Esto pega porque es analógico. El caso Libra era virtual. Era algo que yo no sé muy bien, ¿qué es una criptomoneda? No sé qué es esto. Esto es analógico, esto es plata para los jubilados, remedios que se pagan caro, señores que se enriquecen, vínculos entre la política y los negocios. Es como de folclore. Exactamente, esto lo puedo ver. Ahora, Oscar, y nos estamos quedando sin tiempo, pero te llevo a la última pregunta, que es, vos decías, venía mirando encuestas, en las encuestas aparece arriba la corrupción después de la inflación que había sido la gran preocupación de la sociedad, hoy aparece corrupción. Si Milei hiciera una gran elección, el 26 de octubre, sus candidatos a lo largo del país, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no le importa la corrupción? Porque por otro lado, podríamos decir, bueno, sí bajó la inflación, pero ahora la economía tiene mucho ruido, está crujiendo por muchos lados. Apareció, por otro lado, casos que ponen en cuestión la transparencia y la honestidad de muchos funcionarios. ¿Qué a tu juicio? ¿Cuál sería tu balance si vos decís, y bueno, después de esto, ¿dónde estoy y dónde interpreto la sociedad? Bueno, yo creo que las elecciones que se vienen son 24 elecciones provinciales para cargos nacionales. Es decir, nosotros, por ejemplo, el PRO tenemos un gobernador que va con la Libertad Avanza y otro que va contra la Libertad Avanza. Tenemos lugares donde tenemos provincias unidas que a veces son fenómenos radicales y otras veces peronistas. Digo, es muy complejo decir si va a ganar o va a perder Javier Milei esta elección. También creo que Javier Milei, si esta elección va a lograr más o menos los diputados que tiene ahora, no va a lograr, y senadores mucho más, no va a tener una mayoría absoluta. Creo que eso va a significar que puede ser que gane las elecciones porque no hay nadie capitalizando del otro lado ese enojo, pero cuando veamos que va a ir a votar menos gente que lo que suele ir a votar, vamos a ver que esa apatía también significa algo que nos interpela a los políticos, pero principalmente al gobierno, que fue el que ganó. Entonces, reducir al tema de si la gente no va a votar o va a votar por la corrupción es complejo. En las de medio término, nosotros en Córdoba nos venía pasando que teníamos a Luis Juez, por ejemplo, que no gana para gobernador, pero arrasaba por 300.000 votos para diputado. Lilita muchas veces medía 3 puntos para una ejecutiva y medía 10 puntos para una legislativa. Digo, son elecciones complejas y no podemos reducir el fenómeno. Ahora, yo creo que la sociedad va a expresarse. Parte de expresarse es cuánta gente va a ir a votar, cómo va a votar con un sistema nuevo de votación y sobre todo teniendo en cuenta que las realidades locales que vemos, sobre todo en el interior, pesan de forma muy distinta en una elección de medio término. Por ejemplo, acá en Córdoba está Schiaretti y no hay polarización con el kirchnerismo, hay otra polarización de otro tipo. Entonces es muy difícil reducirlo a eso. Ahora, yo creo que la gente respecto de la corrupción hace lo que decía recién Karina. Bueno, ves que se esforzó mucho, no ve luz al final del túnel y ve que están de joda. La foto de mi querida Fabiola ahora será los audios de mi querida Karina, pero a los efectos prácticos la gente dice, che, con esta gente yo me esforcé mucho y no llego a fin de mes y encima veo que están de joda, que se la gastan, que son coimeros y eso creo que es algo jorobado porque empieza a generar en la calle una sensación de malestar con alguien que prometía ser distinto, porque nadie del peronismo esperaba que no haya corrupción, pero de Cambiemos en su momento y de Javier Milei se esperaba totalmente lo contrario. Nos vamos a ir yendo, pero a ver cómo venimos al aire, a ver si contamos datitos o no. Porque encima pasaron cosas, aparecieron audios de Karina ahora. ¿Ahora? Nada grave. Ah, bueno, mientras nosotros estábamos acá. Sí, aparecieron audios de Karina, pero no es que habla del escándalo de la Agencia de Discapacidad, pero los podemos mostrar. Dale, pasémoslo porque es clave. Pero pará, denle like. Claro. No, momento. Después hay otro. La grabaron, esto es grabado. Como en la realidad es que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Ahora, estos audios tienen un problema, ¿no? Que no lo podemos cotejar porque la voz de Karina no la conocemos. Habló. Atribuidos. Claro, es uno de los problemas serios que hay. Bueno, datito, ¿qué dicen en el entorno de
el ex miembro del Triángulo de Hierro, él sigue siéndolo, bueno, no ya lo sabemos. No sé, pero digo... Pero ya Milei dijo que cuando nombraba a los mejores funcionarios, no lo nombró. No lo nombró. Ayer no lo nombró, no estaba entre el gran arquitecto